Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Espero que Hola. bien. Bueno, el día de ayer hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado bastante, creo yo, referente a lo que es la historia de la administración, cuáles han sido los aportes de la administración en diferentes épocas, diferentes países, ¿no? Los términos los tipos de gobierno que se han generado en épocas antiguas también. eh, También hemos tenido todo el proceso que también se ha complementado con la Revolución Francesa, ¿no? Que ayer hemos visto un video cerrando el tema uno, complementando qué ha sido lo que ha detonado para que se consolide más el aspecto en cuestión de administración pública, ¿sí? Luego hemos visto cómo ha dado inicio la administración pública en la edad moderna, ¿no? ¿Cuál ha sido el hincapié? Eh, Acá vamos a tratar de ver este videíto después, ya vamos a seguir avanzando. Quiero que vayamos viendo más avance y voy a ir complementando con ciertos videos. Hemos visto las teorías de la administración, que les ha abordado la administración científica, la administración clásica, la administración humanista. Hemos visto qué es la administración, cuál es el proceso administrativo de la administración que aborda tanto en la administración pública como en la administración privada. De ahí hemos visto qué es el Estado en general. Ahora hemos visto qué es el Estado plurinacional y ahora vamos a abordar en los elementos del Estado. ¿Quién puede leer, por favor? Bianca Loaiza, ¿está? Sí, presente. Lea, por favor, los elementos del Estado. Ya. Elemento del Estado. Sociedad está conformado por el conjunto de bolivianas y bolivianos que viven en el territorio boliviano y que representa la diversidad de culturas, lenguas, usos y costumbres. Territorio es el espacio territorial y físico que ocupa el Estado plurinacional de Bolivia, en el cual residen las bolivianas y bolivianos, que alcanza a una superficie de 1.098.580 Un kilómetros millón cuadrados, noventa y ocho mil quinientos ochenta kilómetros cuadrados. perdón, 1.908.580 cuadrados. El gobierno no o poder público es el conjunto de órganos públicos que son legislativo, ejecutivo, judicial y tribunal constitucional y electoral. Ya. A ver, bueno, nuestra sociedad boliviana, ustedes saben que es diversa, ¿no? En cuestión de lenguas, en Bolivia tenemos, ¿qué lenguas hay en Bolivia, por si acaso? ¿Aló? Ahí la lengua originaria y la castellana, quechua y aymara guaraní. Así es, así es. O sea, para que se den cuenta que somos diversos, ¿no? Paralelamente, nuestras costumbres son muy diferentes en diferentes departamentos. En cuestión de territorio, ahí les paso el dato para que sea interesante ahora. eh, Actualmente eh, en mi empresa estamos trabajando para El Salvador, ¿ya? Pero ahí yo les paso el dato para que se den cuenta cuán grande es nuestro país.
¿no? Por ejemplo, El Salvador solo tiene una superficie de 21.440 kilómetros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que es 17 más veces más grande que Santa Cruz. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, con una noción para que ustedes se den cuenta que Santa Cruz es como al tamaño de Europa, por así decirlo, ¿no? Entonces nuestro país es inmenso, 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 para que tengan una noción de que, bueno, no, ni siquiera nosotros llegamos a conocer en general el país, ¿sí? Y acá, acorde a lo que hemos visto en la Revolución Francesa y obviamente ha detonado en otros países. Teníamos tres poderes, ha surgido un poder más, ¿no? Que es el electoral. ¿Qué hace el poder legislativo, jóvenes? ¿Cuál es la función del poder legislativo en nuestro país? Que se lleven las leyes, las normas, conforme lo establecido, ¿no? En lo que está en la Constitución Política del Estado. Así es, ¿no? Elaborar, aprobar, modificar leyes, así como fiscalizar y controlar a los órganos del Estado, ¿no? Aprobar los presupuestos de la administración pública, aprobar los tratados y convenios y concordados internacionales, conocer subvenciones y garantías de interés, autorizar al Ejecutivo la adquisición de bienes inmuebles, ¿no? Tenemos que saber todos estos puntos para el momento cuando se hable de política, de administración, tengamos la noción de qué es lo que hace el Estado, qué hace el Poder Ejecutivo. ¿Aló? Administrar la administración pública nacional, ¿no? El Ejecutivo está compuesto por el presidente, vicepresidente y los ministros del Estado. ¿Qué funciones principales tiene el Ejecutivo? Dirigir la gestión del país, implementar las políticas y programas del poder legislativo, ¿no? Cumplir con las obligaciones de la Constitución, proponer y dirigir las políticas gubernamentales. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Qué hace el Poder Judicial? El órgano judicial de Bolivia, ¿no? Eh, están aplicar la ley de manera objetiva. ¿Qué quiere decir objetividad? Que no hay que ver ni para un partido político ni de ningún rango, ¿no? Sino que la justicia aplica para todos. Resolver conflictos entre particulares, proteger los derechos humanos, garantizar la aplicación de las garantías constitucionales, resolver la situación jurídica de las personas detenidas o señaladas de cometer delito, dirimir conflictos de competencia, perdón, de competencia, resolver acciones constitucionales de defensa. El Tribunal Supremo de Justicia, TCJ, ¿no? Que es la abreviatura, es la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria. Entre sus funciones está impartir justicia en materia civil, comercial, familiar, niñez, adolescencia, tributaria, administrativa, trabajo y seguridad social, anticorrupción, penal y otros. Promover e implementar mecanismos y herramientas de tecnología de información y comunicación, las TICs. Los magistrados y jueces son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes.
¿Eso qué quiere decir? A ningún partido político. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Se entiende hasta acá, jóvenes? Sí, ¿Aló? Licen, se entiende. Sí, ¿Se entiende? Bueno, ahí ya entonces están dando idea que el aspecto, al menos lamentablemente el Poder Judicial en nuestro país está muy tergiversado, ¿no? ¿Qué hace el órgano el órgano electoral de Bolivia? ¿Cuáles son las funciones? ¿Mm? Va basado en lo que es a elecciones de partidarios, ¿no? De gobierno, el que va a llevar a mando en un estado. Ya. Está bien, sí, es uno de los 4 órganos del poder público, el Estado plurinacional de nuestro país, con igual jerarquía constitucional, ¿ya? A, a lo que los órganos legislativo, ejecutivo y judicial ejercen, ¿sí? Eh, trata de mostrar la transparencia, es uno de los 4 órganos del poder político del Estado plurinacional de Bolivia, con igual jerarquía, ¿no? El órgano electoral goza de autonomía funcional e independencia respecto a a los otros órganos del Estado, por si acaso, ¿no? Con los cuales se refacciona, coopera y coordina sobre la base de la independencia y la separación de poderes para el adecuado ejercicio de sus competencias y atribuciones, por si acaso. ¿Sí? Entonces, ¿está claro acá cuáles son las funciones del órgano electoral? Una de sus funciones es la de organizar y supervisar las elecciones. Ya, así es. Ahora que vamos a entrar en elecciones, ¿no ve? Por si acaso. Bueno, ¿está entendiendo hasta acá? Entramos a las formas del Estado. Eh, por su organización, tenemos el Estado unitario y el Estado federal. ¿Qué quiere decir el Estado unitario? ¿Qué entendemos por Estado unitario? Aquel ya que en el que el poder político está concentrado en una autoridad central. Este tipo de Estado de gobierno central toma las decisiones claves y la legislación para todo el territorio. Todas las personas están sujetas a una misma autoridad central, todas las personas están sujetas a un único régimen constitucional y un conjunto de leyes nacionales. El gobierno central concentra las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estados tienen este tipo de gobiernos? ¿No? Francia, Ecuador, Colombia, Bolivia, ¿no? Eh, el poder político está centralizado, ¿no? Pueden tener cierto grado de centralización administrativa, como lo tenemos, ¿no? En ciertas gestiones. Esto hace que mejore la eficiencia y la cobertura de servicios, aunque, ojo, no llega a ser tan eficiente, ¿no? Peor cuando ya les he mencionado, cuando tenemos una cultura, voy a mostrar cultura corporativa, en qué aborda para que se entienda mejor lo que quiero decir, ¿no? Se aborda una cultura corporativa donde se implemente valores, no sé, donde se implemente el espíritu de trabajo, el espíritu de equipo, la igualdad, en fin, ciertos valores que varias empresas promocionan para que se mantengan y se solventan,
es mucho mejor, es mucho más eficiente el gobierno, perdón, una empresa, ¿no? Esto lamentablemente no se aplica al menos en nuestra gestión de administración pública en nuestro país. Eso sería dentro de la descentralización, ¿no? ¿Qué tipo de ventaja puede ser, ¿no? Dentro del centralismo, por así decirlo, ¿no? Que se puede evitar la dispersión del mismo, lo que podría debilitar la eficiencia del Estado. Como les digo, habría que analizar, ¿no? Se tuviera que analizar ciertos aspectos más a detalle, pero al menos cuando es más centralizado, por ende, es mucho más burocrático las gestiones administrativas, ¿no? Cuando abordamos de una gestión administrativa acorde a la organización del Estado. A diferencia del Estado federal, ¿no? Donde es un país que organiza en entidades territoriales que tienen autonomía política, ¿no? Pero están unidas por una constitución y un gobierno federal. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados federales tienen dos niveles de gobierno, su gobierno federal y los gobiernos de los estados federales, ¿no? Los estados federales tienen dos ordenamientos jurídicos, el ordenamiento general y los ordenamientos territoriales, ¿ya? Los federales se rigen por una constitución que establece la organización, competencias y las relaciones entre los gobiernos, ¿ya? Los habitantes de estos estados federales se rigen por leyes propias, pero en algunos asuntos deben seguir las decisiones del gobierno federal. ¿Qué quiere decir? El gobierno en general. Por ejemplo, hay alguien, por favor, que cierre su micrófono. Por ejemplo, en el estado de la Florida, ¿ya? Estados Unidos es un estado federal, ¿ya? En el estado de la Florida, no, a ver, que sí, que es legal, por ejemplo, no es legal el uso del cannabis, ¿no? No está legalizado, pero en el estado de California, en el estado de Los Ángeles, California, sí es legalizado, ¿sí? Dependiendo. Entonces, son leyes que no se pueden implementar en ciertos estados donde son multados, ¿no? Va a depender judicialmente, ¿no? Para el estado de California, ¿no? El abuso, estoy poniendo un caso hipotético, ¿ya? Pero creo que sí esta ley, no sé si la aprobaron o no la aprobaron en realidad, pero en caso que exista un abuso a un menor de edad, entra en una pena de muerte. En cambio, en el estado de la Florida no entra a un máximo de cárcel, ¿sí? Entonces, son ciertas leyes que se congenian y que se coordinan en diferente forma, ¿no? Vuelvo a repetir, está más descentralizado los poderes judiciales y legislativos, porque cada estado establece sus leyes y se aprueban sus leyes, ¿no? ¿De qué se van a diferenciar de los estados centralistas, donde el gobierno central tiene la mayor parte de las decisiones políticas, ¿no? O sea, es mucho más independiente, ¿no? En este caso, el Estado central va a tomar en un 60% las decisiones de los departamentos, como pasa en Bolivia, ¿no? Por su parte, ¿no? El Estado federal, ¿no? Coexisten dos órdenes diferentes, institucionales, políticas y jurídicas, ¿no? Entonces, va a ser más descentralizada la toma de decisiones, ¿no? Eh, la descentralización, ¿no? Que se distribuyen entre gobierno federal y los estados federales.
es autonómico, ¿no? Tienen sus propias autoridades y constitución, tienen una constitución federal que establece las funciones del gobierno federal y los límites de los gobiernos locales. Tiene una Corte Suprema de Justicia que interpreta la Constitución Federal para resolver los conflictos entre los gobiernos. Su proceso legal y político no pueden separarse a voluntad, sino a través de un proceso legal y político. Generalmente tienen un sistema político republicano, aunque excepcionalmente puede ser monárquico. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de organización, ¿no? Y acorde al tipo de organización detona a forma de gobierno monárquico, ¿no? Que hemos visto anteriormente, ¿no? Que es una forma de gobierno en la que una sola persona, el rey o la reina, ejercen un poder que puede acceder al trono por herencia y su cargo suele ser vitalicio. En este caso, como ha sido en Inglaterra, ¿no? La reina de Inglaterra, ¿no? Hay varios tipos de monarquía, ¿no? La monarquía absoluta, que es el rey que tiene el poder del Estado, incluyendo el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Maneja los tres poderes en este caso. La monarquía constitucional, que el rey tiene el poder ejecutivo, pero no en el legislativo, que es ejercido por una Cámara de Representantes. Y la monarquía parlamentaria, ¿no? Que no gobierna, ya que los poderes del Estado son independientes de la corona, que en este caso aplicaba eso para, lo manejaba así Inglaterra, ¿no? Algunas de las características de la monarquía son que el poder es personal y se ejerce sin intermediarios, ¿no? El cargo del monarca es hereditario, es vitalicio o se ejerce hasta la abdicación. Algunos ejemplos de monarquía que se aplican están, por ejemplo, España, que es una monarquía parlamentaria, el Reino Unido, que es una monarquía parlamentaria también, Arabia Saudita, que es una monarquía absoluta, imagínense, Liechtenstein, que es una monarquía constitucional, y Mónaco, que es una monarquía constitucional, ¿no? Entonces, ahí podemos ver los tipos por su forma de gobierno. Y las repúblicas, ¿no? Vamos a ver las repúblicas que abastecen en las repúblicas. ¿Está claro hasta acá? ¿Se está entendiendo? Jóvenes, un gobierno republicano es una forma de gobierno en la que el pueblo es soberano y ejerce el poder a través de sus representantes, ¿no? Que va de la mano dentro del aspecto democrático, que ya lo vamos a ir viendo acorde al sistema político. En este tipo de gobierno, los ciudadanos eligen, ¿no? A sus gobernantes y tienen un papel activo en la política. ¿Qué características tienen? El poder se divide en tres ramas: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los gobernantes deben actuar de acuerdo con la Constitución y rendir cuentas de sus acciones. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin distinción de clase social, sexo, religión, raza, etc. La ley protege la libertad de los ciudadanos contra el poder privado. Las cuestiones estatales son asuntos públicos, no privados de las autoridades, ¿no? Los modelos del gobierno republicano surgieron en la antigua Grecia, ¿no? Y la antigua Roma. Por favor, en silencio, sus micrófonos les encargo. Hoy en día son muchos los países que tienen un gobierno republicano, ¿no?
ya sea presidencial o parlamentario. ¿Qué tipos de gobiernos se dan? Tipos de repúblicas se dan, las democráticas o autoritarias, las presidencialistas, semipresidenciales o parlamentarias, las unitarias o las federales, las laicas, aconfesionales o confesionales. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Jóvenes, ¿se está entendiendo? Y el sistema político, ¿qué quiere decir autocrático? Bueno, el aspecto de democrático igual lo vamos a ver, pero quiero que lo vean. ¿Qué quiere decir autocrático o autocracia? Es un sistema de gobierno en el que poder absoluto lo ostenta el gobernante. Como conocido, autócrata. Incluye algunas formas de monarquía y todas las formas de dictadura, aunque se contrasta con la democracia y el feudalismo. ¿Qué es un sistema político autócrata? Proviene de griego, ¿no? Es un sistema que se concentra el poder en una sola figura, cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales externas ni a mecanismos regulares de control popular, excepto quizás por la amenaza que implícita de un golpe de Estado. Formas de gobierno, ¿no? Que pueden ser dentro de la autocrática, una sola persona que es la suprema ley, ¿no? Que entra la dictadura, el despotismo, el absolutismo, el totalitarismo y la tiranía, ¿sí? ¿Qué países tienen autocracia, no? Por ejemplo, está China, Irán, Rusia, Arabia Saudita, ¿no? En un entonces hubo la Unión Soviética, ¿no? ¿Me dejo entender? A diferencia de la democracia. La democracia, por ejemplo, es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En democracia, la ideal participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos se establezca un diálogo para alcanzar los objetivos comunes. ¿Sí? ¿Cuáles son los 4 elementos de la democracia? ¿No? Se fomenta el pluralismo, se permite la competencia político-electoral, ¿no? Que en este caso lo vamos a vivir en agosto, se celebran elecciones auténticas y se respeta el principio de la mayoría, ¿sí? Dentro de los 4 pilares de la democracia tenemos los derechos humanos, la seguridad y desarrollo se sustentan entre sí y se entrelazan transversalmente mediante una estructura que comprende el diálogo político, la inclusión y la cooperación e instrumentos jurídicos de seguimientos y que proporciona a la OEA estas herramientas. Esas son las formas del Estado. ¿Se entiende hasta acá? ¿Está claro? ¿Aló? ¿Jóvenes? ¿Aló? Buenas tardes, Inge. Sí, Buenas tardes, Licen. vamos entendiendo algo, pero mm, como, bueno, personalmente y algunos compañeros solicitamos una solicitud de que se pudiera hacer un poco más tarde. Yo sé que está fuera del tema, Mm, pero nos dicen en el grupo por WhatsApp
que no lo ha autorizado la gestión académica. Entonces, no sé si para la próxima clase nos tocaría nuevamente con usted, nos pudiera hacer el puente de hacer esa gestión, ¿no? Para que de aquí en adelante todos los sábados podamos y tengamos el tiempo de prestar al 100% la atención necesaria, ¿no? Porque imagino, le pusimos anoche nuestra situación, entonces estamos por ahí, ¿no? Atendiendo, trabajando, atendiendo, y ahí vamos ni lo uno ni lo otro, ¿no? Pero de todas maneras algo se está captando, ingeniera. Muchas gracias. Ya, entiendo eso. Por favor, trátenlo de coordinar con la parte académica, ¿ya? Porque así establecemos mejor los horarios, entiendo. Bueno, lo que yo quiero es que se entiendan los conceptos, lo que está conformándose en lo que implica formas del Estado, elementos del Estado, que ya lo estamos viendo. Ojo, voy a mostrar un video y quiero que ustedes identifiquen ya el tipo de gobierno, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Y que puedan identificar ciertas características. Voy a mostrar un poquito. Me notifican, por favor, si se puede ver, si no se puede ver. No se escucha, Inge. No se puede, no se escucha. Deme 2 minutitos. No se escucha. Inge. Ya. No se preocupe. Vamos a mostrar, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea. Perfecto. Ahora sí. Ahora me notifica. No se escucha, Inge. Ingeniera, no tiene audio. Estoy dando para compartir el son. Ahora sí. ¿Y si escapar de Corea del Norte es una misión casi imposible? ¿Ahora? Esta nación es, de lejos, la más hermética del mundo. Quien intente huir del Ahora país está bien, va a tener que bien. enfrentarse ¿Qué? Ahora sí se escucha. Perfecto, gracias. a una gran multitud de obstáculos, y quienes sean atrapados en el intento les espera un destino muy cruel, el peor que os podáis imaginar, tanto para él como para su familia. Pero, ¿se puede realmente escapar de Corea del Norte? ¿Cuáles son las distintas posibilidades? Corea del Sur es el mejor destino para los ciudadanos norcoreanos por varios motivos. Tienen el mismo idioma, gozan de un PIB per cápita unas 50 veces mayor y lo mejor de todo, Corea del Sur reconoce automáticamente a los norcoreanos como ciudadanos surcoreanos. La casi totalidad de los norcoreanos que intentan escapar tienen como objetivo Corea del Sur, siendo muy pocos los que prefieren ir a Europa o a los Estados Unidos. Pero aunque estén las dos Coreas situadas una al lado de la otra, el camino que deben tomar los norcoreanos para llegar hasta aquí es uno de los más difíciles que hay en todo el planeta. En la década de los 90, después del colapso de la Unión Soviética, el gobierno norcoreano se encontró de repente sin su mayor soporte financiero, lo que provocó una disminución rápida de la producción y de la importación de alimentos.
Y en medio de esta situación, una serie de inundaciones azotaron muy duramente al país, lo que provocó una hambruna que duró 4 años y que acabó con las vidas de alrededor de 1 millón de personas. Fue entonces cuando la población, desesperada, intentaba huir cada vez más del país. Entre 1998 y 2011, las cifras de desertores tuvieron una tendencia alcista, triplicándose en tan solo una década. Pero entonces algo sucedió. A partir del año 2012, las cifras comenzaron a decaer. Kim Jong-il, presidente del país desde 1994, falleció en diciembre de 2011 y el sucesor fue su hijo Kim Jong-un, quien ha intensificado los esfuerzos para detener a sus desertores, como por ejemplo un aumento de la presencia militar en sus fronteras del norte, mejoras tecnológicas como el uso de cámaras de vigilancia, sensores de movimiento y bloqueadores de señal, además de la monitorización de las llamadas telefónicas. También construcciones de vallas más altas y colocación de más minas terrestres a lo largo de los pasos fronterizos clave. Además, también aumentaron los castigos y penas para los desertores, para los colaboradores y para los guardias fronterizos. Y por último, hubo una mayor presión diplomática sobre los países vecinos, en especial con China y Rusia. Con estos últimos, firmaron un acuerdo para deportar a cualquier desertor norcoreano que capturasen en su territorio, algo que China ya hacía antes. Y luego llegó el año 2020. Aparte de las restricciones de movimiento aún más severas con la llegada de la pandemia, en Corea del Norte aprovecharon para fortificar aún más su frontera con China y con Rusia. Y en 2023 comenzaron a construir muros dobles en la parte norcoreana de las fronteras, a lo largo de cientos de kilómetros, con miles de puestos de vigilancia. A los coreanos les gusta poner las cosas realmente difíciles para escapar de un lugar. Así que veamos cuáles son las distintas posibilidades de un ciudadano de Corea del Norte para escapar de su país. La primera y la más obvia, ir directamente a Corea del Sur. Pero los que intenten cruzar la frontera van a arriesgar su vida de una forma muy imprudente. La frontera intercoreana se la conoce como zona desmilitarizada de Corea, con 238 kilómetros de longitud y 4 kilómetros de ancho. Y como bien indica su nombre, dentro de esa zona desmilitarizada no hay militares. Pero una vez fuera, en ambos lados, la están patrullando un total de más de 1 millón de soldados. No hay nada igual en todo el planeta. Y por si fuera poco, la frontera está cubierta por unos muros muy altos, alambre de púas eléctrico y cientos de miles de minas antipersona. Para atravesar esta zona deberías estar realmente desesperado. Y tristemente hay personas así. Uno de los últimos desertores a través de esta vía fue el soldado norcoreano Oh Chong-song, de unos 25 años. Él se encontraba vigilando la frontera en el pueblo de Panmunjom, cuando decidió entonces desertar hacia el otro lado. Sus compañeros norcoreanos comenzaron a dispararle, pero Oh Chong-song logró alcanzar su objetivo. Los guardias surcoreanos lo encontraron a unos 55 metros al sur de la línea fronteriza. Fue trasladado rápidamente a un hospital con heridas de bala en un codo y en un hombro, pero por suerte logró recuperarse completamente y durante un tiempo llegó a ser una celebridad en Corea del Sur, apareciendo en diversos programas de televisión. La segunda de las vías para llegar a Corea del Sur es también de forma directa, pero en lugar de ir por tierra, se puede ir por el mar. Para evitar esto, la Marina norcoreana mantiene patrullas rutinarias por toda la costa. Y por si fuera poco, Corea del Norte es el tercer país con menos PIB per cápita de Asia, con $650 anuales, tan solo por delante de Yemen y de Afganistán. Esto se traduce en que un norcoreano lo tiene prácticamente imposible para adquirir un barco y poder así desertar hacia el sur. Así que solo queda una solución: nadar. Y eso fue lo que hizo en 2016 Chu Leung-lee, un espía norcoreano que trabajaba para el Servicio de Inteligencia Nacional. Su trabajo consistía en supervisar a los ciudadanos norcoreanos. Lee quiso desertar porque le desesperaba el mal futuro de Corea del Norte y también por la gran falta de libertad, incluso siendo él un trabajador élite. Lee conoció por primera vez a un surcoreano en 2007, cuando la Cruz Roja de este país les entregó un cargamento de arroz. Fue entonces cuando supo que Corea del Sur no era lo que le habían enseñado, esto es, que era una colonia de Estados Unidos sin libertad y que pasaban hambre y penuria. Jamás había sentido tanta vergüenza al hablar español.
Con este cambio de visión, esperó 9 años hasta que no pudo más y se embarcó en su travesía. Junto con un amigo suyo, a la noche se lanzaron a nadar a través del Mar Amarillo, ya que tan solo era una travesía de 6 kilómetros. Se llevaron un tubo, una bomba de aire, un neumático desinflado, paquetes de comida y agua. Una vez ya dentro del mar, se dieron cuenta de que la bomba de aire era incapaz de hinchar el neumático que llevaban, así que lo tiraron y simplemente usaron sus mochilas para flotar. Después de 2 horas nadando con toda la ropa puesta, estaban cansados y les era muy difícil, así que lanzaron la comida que llevaban, los zapatos y sus pantalones. Después de unas 4 o 5 horas, vieron un barco y se pensaron que era una patrulla de Corea del Norte, así que se fueron a una islita muy pequeña y deshabitada que había cerca de ellos. Esta isla ya era territorio surcoreano, pero ellos aún no lo sabían. Al ser una noche de septiembre, estando mojados y sin ropa, tenían bastante frío, así que se cubrieron con un montón de basura que encontraron en esta islita y consiguieron dormirse. A la mañana siguiente intentaron seguir nadando, pero ahora tenían miedo, con lo que en su lugar construyeron una pequeña embarcación usando palets y espuma rígida que había por la isla. Y una vez en el mar, después de un buen rato, un barco surcoreano los avistó gracias a su escáner térmico y procedieron a rescatarlos después de haber pasado un total de 8 horas nadando por el mar. La tercera vía para llegar a Corea del Sur es a través de Japón. De todos los países cercanos, políticamente esta es la mejor opción, ya que te enviarán desde allí hasta Corea del Sur. Pero evidentemente, para atravesar el mar de Japón necesitas sí o sí un barco, lo cual se hace bastante complicado. En 1987, 13 personas lograron llegar con un barco robado. En 2007, una familia de 4 personas lo consiguió y en 2011, 9 personas también lo lograron. Estos han sido los únicos 3 casos de éxito de desertores norcoreanos que consiguieron llegar a Japón con un barco, lo que da buena cuenta de lo extremadamente complicado que es esta vía. Así que pasamos a la cuarta, ir a través de la frontera con Rusia. Con tan solo 17 kilómetros, esta es, de lejos, la frontera internacional más pequeña de Rusia, de las 14 que tiene. Y estos 17 kilómetros son todos del río Tumen. No hay ni un solo tramo de tierra, lo que significa que la mejor oportunidad que tienen los desertores de cruzar esta frontera es cuando el río está congelado. Primero tendrán que intentar cruzar por una de las pocas zonas donde no está el doble muro norcoreano, y encima luego le espera una ruta de 300 kilómetros por Siberia, en invierno, donde las temperaturas pueden alcanzar los menos 30 grados a la noche, hasta llegar a la embajada surcoreana en Vladivostok, y todo ello sin ser detectado por las autoridades, que los deportarían de vuelta a Corea del Norte, lo que lo hace una misión casi imposible. Pasamos así a la quinta vía de escape, China. En esta frontera también hay largas construcciones de dobles muros para evitar las deserciones, pero no todo está cubierto. Y también es todo, o casi todo, un río, el río Yalu. Es decir, que es más fácil cruzarlo cuando está congelado. Y a diferencia de Rusia, con sus 17 kilómetros, con China comparten 1.350 kilómetros, lo que lo hace una opción mucho más factible. Además, al ser bastante parecidos físicamente, es relativamente más fácil pasar inadvertido. Pero el principal problema sigue siendo el mismo que con los rusos. Si las autoridades te identifican como norcoreano, te encarcelarán o te deportarán inmediatamente de vuelta. Una de las ventajas de elegir esta vía es que justo al cruzar la frontera está la prefectura autónoma coreana de Yanbian, donde una gran parte de la población son de etnia coreana, que se asentaron hace un siglo. Los desertores podrán obtener algo de ayuda, reposo y comida en la zona, mientras evitan a las autoridades que puedan estar en su búsqueda. El siguiente movimiento podría ser ir a la embajada surcoreana más cercana, en la ciudad de Shenyang, que se sitúa entre 250 y 800 kilómetros de la frontera, dependiendo de por dónde se cruce. Y por si fuera poco, como es la embajada más cercana a la frontera, China se encarga de vigilar policialmente los alrededores de este lugar, para evitar este tipo de deserciones. Y no solo esta, sino también el resto de embajadas surcoreanas en el país se encuentran altamente vigiladas. Lo que nos lleva a la sexta vía de escape, atravesar China para llegar a Mongolia, un país que te enviará a Corea del Sur de forma gratuita. Para llegar hasta aquí van a tener que hacer más de 1000 kilómetros y luego tendrán que elegir entre atravesar el desierto del Gobi o rodearlo por el norte, una zona con unas temperaturas extremadamente bajas.
Hay un discurso muy famoso que quizás ya hayas visto de esta mujer, Yeonmi Park, una norcoreana que narra cómo en 2007 escapó a través de China y del desierto del Gobi hasta llegar a Mongolia, junto con su madre. Ella es ahora una defensora de los derechos humanos, tiene un canal de YouTube y ha escrito un par de libros sobre sí misma. Yeonmi Park relata su travesía, que llegó a durar 2 años y en algún momento cayeron en una red de tráfico de personas, hasta que lograron salir gracias a activistas humanitarios. Hay algunas personas que critican que su historia está exagerada para vender y conseguir vivir de ello, pero lo que sí es cierto es que escaparon a través del desierto del Gobi hasta llegar a Mongolia. Te dejo los enlaces en la descripción por si te interesa saber más. La séptima vía de escape es la más larga de todas, atravesar toda China hasta llegar a algún país del sudeste asiático. Y digo sudeste asiático porque el oeste de China está tremendamente desconectado del resto del país. Apenas hay unas carreteras o trenes, con lo que hay un mayor peligro de ser identificado o de caer en una red de trata de personas. Además, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán son países prorrusos, con lo que existe el peligro de que te deporten de vuelta a Corea del Norte. Luego está Afganistán, un país bajo el mando de los talibanes, y encima no existe ni una sola carretera que conecte China con este país. Cruzar a Pakistán, India, Nepal, Bangladesh o Bután significa que tendrías que atravesar la cordillera del Himalaya, lo cual sería un desafío extremo. Birmania y Laos son contrarios a los refugiados norcoreanos y los deportan de vuelta. Vietnam históricamente también ha sido así, pero las últimas fuertes inversiones de Corea del Sur en el país están causando que la balanza se equilibre, con lo que saber si te van a deportar o no será cuestión de suerte. Así que la mejor opción de esta zona es Tailandia. De hecho, una gran parte de los desertores norcoreanos suele elegir esta ruta. Pero si es la más larga, ¿cómo lo hacen? La opción más popular suele ser llegar a través de bus o de tren a la ciudad de Kunming, donde están las estaciones de bus y tren más grandes de la zona más cercana a la frontera con Tailandia, y por lo tanto las mejores para pasar inadvertido debido a la gran afluencia de viajeros. Pero aquí comienza lo bueno. China y Tailandia no comparten frontera, así que hay que elegir qué país atravesar, Birmania o Laos, ambos hostiles. Por suerte, toda esta zona está muy despoblada y eso lo convierte en un área muy buena para pasar desapercibido. Pero hay una razón, es una región selvática y tremendamente peligrosa por la flora y fauna que las habita. Para llegar hasta tan lejos, muchos norcoreanos utilizan la ayuda de algún familiar suyo que ya haya escapado a Corea del Sur y que haya podido ahorrar para pagar a un intermediario chino. ¿Y cuáles son los precios? Por ejemplo, en 2019, la familia de Jo Eun-sil, que ya vivía en Corea del Sur, pagó $25.000 a una intermediaria china para que planificase toda su ruta de escape hasta Tailandia, ya que era una de las mejores intermediarias valoradas por sus contactos en el gobierno. Pero no todos los viajes son como los de Jo Eun-sil, que pagó a un intermediario y llegó bien a su destino. Las cosas se podrían torcer en cualquier momento, incluso con el uso de estos servicios. Ese fue el caso de la travesía de Park Hyun-woo y de su padre, 2 trabajadores ferroviarios. En febrero de 2017, ambos lograron cruzar la frontera con China mientras el río estaba congelado, y al otro lado les esperaba una familiar, quien les ayudó a pasar la noche a resguardo. 3 días más tarde, tomaron un tren hasta Shenyang y de ahí tomaron otro hasta Jinzhou. Ahí se alojaron en casa de uno de los pastores surcoreanos que les iban a ayudar. Después se montaron en un tren nocturno hasta Pekín y luego encadenaron 6 autobuses hasta el que sería su destino final, Kunming. Pero cuando quedaba poco, pararon en una gasolinera y el padre notó algo extraño. La policía china se acercó hacia ellos y ambos se apresuraron a escaparse, cada uno por separado. El hijo se escondió en un cementerio de la montaña, sobreviviendo con la comida que dejaban los visitantes a sus fallecidos. Cuando ya no había más comida, volvió al pueblo y allí consiguió señal telefónica. Contactó con los intermediarios y lo trasladaron en coche hasta Kunming. Una vez allí, con la ayuda de un guía local, comenzó a atravesar la región selvática del norte de Laos. Finalmente, lograría llegar a Tailandia y allí las autoridades lo enviaron a Corea del Sur. Pero, ¿y el padre? Él consiguió escapar también de los policías en la gasolinera, pero más tarde lo detuvieron en un bus justo antes de cruzar la frontera con Laos y lo enviaron a una prisión en Liaoning, una región fronteriza con Corea del Norte. Fue entonces cuando su familia se embarcaría en una serie de demandas, protestas y presiones hacia los políticos surcoreanos, estadounidenses y de las Naciones Unidas para poder traer a su padre a casa.
Finalmente, después de más de un año, las autoridades chinas lo liberaron y efectivamente tuvo que hacer otra vez el viaje hacia el sur con la ayuda de los intermediarios. No obstante, esta vez sí consiguió lograr con éxito llegar a su destino, que en esta ocasión era Vietnam, y de ahí lo enviaron a Corea del Sur. Un viaje que duró en total 1 año y medio y en el que recorrió más de 8.000 kilómetros, que es la distancia que hay entre España y México, o la que hay entre Estados Unidos y Uruguay. Estas son las 7 opciones que tienen los norcoreanos para conseguir la libertad. Y si tienes un poco de empatía, habrás comprendido bien el nivel de desesperación extremo que sufre esta gente para estar dispuestos a arriesgar su vida de esta manera. Y por si fuera poco, incluso una vez los desertores han llegado a Corea del Sur y ya gozan de su nueva nacionalidad, no pueden estar seguros al 100%. Ha habido algunos casos de pescadores secuestrados por parte de Corea del Norte mientras se encontraban en el mar cerca de la frontera. Pero el caso más mediático de todos fue el de Jin Gyeon-suk, una desertora que llevaba desde 2002 en Corea del Sur. 2 años más tarde, en su luna de miel, el matrimonio viajó a China cerca de la frontera con Corea del Norte, donde habían quedado con un norcoreano para entregarles una cámara de vídeo y que éste lo metiese al país de contrabando, y luego poder así recuperar la cámara de vídeo con material ya grabado. No obstante, lo del contrabandista era una trampa, y en su lugar aparecieron unos hombres que la secuestraron y la llevaron al campo de concentración de Chongjin, donde fallecería medio año más tarde. Por todo esto, Corea del Norte es, sin lugar a dudas, el país más difícil de escapar del mundo, convirtiéndose en una misión casi imposible. Es, literalmente, un país convertido en prisión. Te podrás quejar del lugar donde vives, pero nunca será peor que Corea del Norte, especialmente si quieres emigrar. Ahora imagina que fueses norcoreano. ¿Crees que podrías escapar con éxito hasta Corea del Sur tomando una de estas 7 vías? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿De dónde? ¿Qué tipo de gobierno es acorde a lo que hemos visto? ¿Aló? ¿Aló? Maylin Flores, ¿está? Presente. ¿Qué tipo de gobierno es acorde a lo que hemos visto en este video? Maylin. ¿Aló? ¿Podría ser unitario? ¿Cómo? Autoritario, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no existe el derecho a voto, ¿no? No existe el derecho a escoger, netamente es un gobierno totalitario, ¿no? No implica leyes sanas para el gobierno. ¿Han escuchado antes de Corea del Norte? Bolivia. ¿Cómo? ¿Ronnie? Nada, ahí pensé en voz alta, como vamos yendo. ¿Cómo vamos yendo? Esperemos que no, esperemos que no, esperemos que estas elecciones. Sí, esto, bueno, lamentablemente voy a ir dando práctico acorde a esto, a esta temática, ¿ya? Eso ya les voy adelantando. No solo es Corea del Norte que está sometida a este tipo de situaciones, ¿no? América Latina tenemos, por ejemplo, Cuba, estamos viviendo con Venezuela, ¿no? Países del África también
que están en peor sometimiento, pero es bueno que sepamos y que tengamos estos conceptos en claro para entender cómo funciona nuestra parte de gestión pública, ¿no? Administrativa. ¿Sí? Continuamos. ¿Cuál es el rol del Estado? Por favor, alguien que está con, Ademar, ¿está usted con su micrófono abierto? Por favor, si lo puedes silenciar. Rodrigo, ¿está? Sí, adelante. ¿Puede leer, por favor? Rol del Estado. Esta pregunta es muy fácil formularla, pero muy difícil de responderla. En este marco, pueden plantearse estas preguntas básicas, cuyas respuestas pueden permitir vislumbrar la especificación del rol del Estado. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Cómo debe de hacerlo? ¿Cuáles son sus limitaciones? Continúe, por favor. Los fines del Continúe. Estado y la administración pública. Conceptualización de administración pública. Es la función estatal cuya finalidad es la de procurar la satisfacción de los intereses o necesidades. Fines de la administración pública. 1. Su principal fin es asegurar la satisfacción de las necesidades de la sociedad, salvaguardar el orden interno, proteger y desarrollar la propiedad socialista. Así es. Fines del Continúe. Estado. Históricamente al Estado se le han asignado varios fines. Para Platón, el fin era esencialmente moral, de asegurar la justicia individual y social. Aristóteles propone como fin el Estado educar a los ciudadanos en la virtud y en la justicia, para lograr la felicidad de todos sus miembros. General, lograr el bien común para la sociedad que lo integra. Específico, bienestar general, seguridad integral. Bueno, esos son los fines del Estado, ¿no? Entonces, como podemos ver, es amplio, bastante amplio, pero lo estoy tratando de resumir en los conceptos más, considero importantes y relevantes que nos sirven dentro de la administración para manejarnos, ¿no? Dentro de lo que implica una gestión administrativa. Eh, eh, ¿Qué hace el Estado? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Qué implica esto? ¿No? El concepto de la administración pública, que es el de procurar la satisfacción de los intereses o necesidades, ahí aumentaríamos del ciudadano, ¿no? Dentro del concepto, dentro del término de administración pública, eh, la persona ya es tomada en cuenta como ciudadano o como usuario. A diferencia de la administración privada es determinada como un cliente o como un prospecto que nos puede comprar, ¿sí? A diferencia del concepto que se ve en la administración pública, nosotros vemos a la persona no como un cliente, sino como un ciudadano que tiene derecho al uso de bienes y servicios que el Estado tiene que generar, ¿no? Que por ende es la salud, la educación, la seguridad ciudadana y la justicia. Ahí mismo dice, ¿no? Bienestar general y seguridad integral, ¿sí? ¿Está claro estos puntos de acá, jóvenes? ¿Aló? Sí, se entiende. Ok. Bueno, a ver, antes de ir iniciando, arrancando, quiero ver, mostrarles un videito para que se entienda un poco más de lo que estoy hablando referente
¿Se puede ver? ¿Qué es cultura organizacional? Para que podamos entender bien este concepto, definiremos No se primero está qué es transmitiendo el cultura. video. La cultura está formada por un conjunto de hábitos, normas. Perfecto. Bueno, antes de entrar en profundidad en la parte de los conceptos administrativos públicos, como les había mencionado, quiero que vean este video. ¿Ya? ¿Qué es cultura organizacional? Para que podamos entender bien este concepto, definiremos primero qué es cultura. La cultura está formada por un conjunto de hábitos, normas, costumbres, creencias y valores que constituyen la forma de vida de un grupo específico. Por ejemplo, cada país tiene una cultura distinta, con diversos elementos que tienen un significado especial y les dan identidad. Elementos como símbolos, lenguajes, rituales. Así pues, las organizaciones también buscan establecer una cultura que los defina y promueva su filosofía de trabajo. Entonces, la cultura organizacional es el conjunto de normas, costumbres, creencias y valores que una organización establece para tener una identidad propia e influir positivamente en sus integrantes. Algunas organizaciones han logrado construir una cultura tan fuerte que su misión, visión y valores son defendidos con firmeza y convicción por todos sus integrantes e influyen poderosamente en ellos para guiar su conducta y su desempeño. Una cultura organizacional fuerte puede ayudar al grupo en varios aspectos. Transmitir un sentido de identidad y pertenencia. Distinguirlos de otras organizaciones. Orientar conductas y actitudes hacia los objetivos. Mejorar la estabilidad y fomentar la unión de sus integrantes. Crear un buen ambiente laboral. Pero, ¿cómo se establece o se transmite esta cultura? Las organizaciones transmiten la cultura a sus integrantes por diversos medios. Historias, rituales, símbolos y lenguajes. Historias. Las organizaciones hacen relatos sobre sus orígenes e inicios, los esfuerzos que implicó emprender el proyecto, fechas importantes en la trayectoria para consolidarlo e incluso anécdotas simples, graciosas o significativas. El propósito de esto es crear un sentimiento de arraigo y apreciación sobre lo que representa la institución y lo que han logrado. Rituales. Así como romper la piñata o cantar las mañanitas son tradiciones en México, las organizaciones también las tienen y las llevan a cabo de forma repetitiva. Estas actividades buscan reforzar los valores, la unión y el propósito, y van desde lo más sencillo hasta lo más significativo. Por ejemplo, eventos de integración o ceremonias para reconocer un logro o trayectoria laboral, como el IMSS, que jubila a sus empleados con una emotiva última checada. Celebraciones diversas por alguna fecha u ocasión especial, o prácticas motivacionales cotidianas, como porras o dinámicas de activación. Coppel inicia sus actividades con un grito donde todos los empleados se ubican en las escaleras de la tienda. Walmart utiliza su famosa porra para arrancar el día como medio de activación y unión de su fuerza de trabajo. Símbolos materiales. Una bandera, un escudo o un monumento histórico nos lleva de inmediato a la mente al país que representa. Asimismo, el logo, los colores, el uniforme, incluso las instalaciones, buscan distinguir a la organización de los demás. Transmitir la filosofía, orientación e identidad de sus integrantes. ¿Quién nos reconoce los famosos arcos dorados de McDonald's en sus más de 30,000 restaurantes en 119 países? O el logo del Caballero Águila de Aeroméxico como símbolo de calidad. Lenguajes.
Las organizaciones establecen ciertos términos, palabras o frases para ser utilizadas por sus integrantes y lograr con esto una forma propia y particular de expresarse y comunicarse. Un ejemplo básico es el eslogan, que trata de representar en una sola frase quiénes son, qué hacen o cuál es su propósito. Algunas empresas llaman a los empleados colaboradores, socios o asociados. En Scotiabank, los trabajadores son llamados Scotiabankers. Todo esto como indicio de pertenencia. Disney, por ejemplo, nombra a sus clientes invitados. Existen también protocolos de atención específicos, como Bienvenido a Citibanamex, ¿qué puedo hacer por usted? Otros grupos, por su parte, utilizan expresiones técnicas o claves para nombrar proyectos o procesos de trabajo. La cultura organizacional brinda al grupo una personalidad propia, define y promueve su imagen tanto interna como externamente. Grandes corporaciones han logrado institucionalizar esto y generar una sinergia positiva que les retribuye en un ambiente propicio para trabajar, un reconocido prestigio y por consecuencia lograr sus objetivos. Establecerla no es suficiente, es necesario entender su importancia y saber cómo funciona. Hacer esto es vital si se quiere un resultado positivo, sobre todo en un entorno actual en donde no solo basta la calidad y competitividad, sino además la forma de hacerlo y sobre todo cómo se vive en ello. ¿Qué les ha parecido? ¿Por qué creen que les he mostrado esto? ¿Aló? ¿Jóvenes? ¿Alguien me puede decir? ¿Aló? ¿Cecilia Sánchez está? Sí, Licen. ¿Por qué cree que le he mostrado este video? ¿Mm? ¿Por qué creen? A ver, Dicen, ya hay... la cultura organizacional pues es parte de la administración. Una buena administración, llevar una armonía en la administración es parte de eso, de esa materia. Ya, está bien, está bien. Es parte de identificarnos con la empresa, ¿ya? La cultura organizacional va arraigada con que yo me siento identificada con la institución. Y muchas veces yo les he dicho que dentro de la administración hay tres teorías, ¿no? La parte de la teoría de la administración científica, la teoría clásica, ¿no? Que aborda netamente en términos teóricos, prácticos, donde se aplica, obviamente, tanto en una administración pública y privada, ¿no? Que entran los manuales de funciones, los organigramas y en fin, ¿no? La planificación estratégica. Pero en este caso, donde falla nuestra administración pública, y eso quizá muchos deben saber, quizá que están trabajando en institución pública, que lamentablemente no nos sentimos en ocasiones identificados con la empresa, con la institución, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí mismo dice, ¿no? La cultura organizacional aborda a las costumbres y valores que puede ejercer un grupo de trabajadores. Entonces, lamentablemente, si mis valores, y ojo, no estoy generalizando, pero lamentablemente detona un clima laboral donde implique corrupción, donde implique flojera, donde implique ciertos valores que no me suman como empresa,
porque en realidad es una institución, pero es una institución obviamente, una empresa que tiene que generar servicios, ¿no? La gestión administrativa pública. Pero si no me genera un clima laboral que el trabajador se siente identificado y que pueda ser productivo, por ende va a ser deficiente, ¿no? Y lamentablemente eso pasa en muchas instituciones públicas. Uno puede entrar con toda la predisposición de querer trabajar, de sacar adelante eh, la unidad de donde uno trabaja, ¿no? Y lamentablemente, y ustedes podemos quizá hacer una encuesta de clima laboral de cómo funcionan las instituciones públicas, el 80% de la gente va a salir desmotivado, o va a salir con alguna experiencia, o va a salir con una adquisición lamentables de valores, ¿no? Donde implica eh, corrupción, mordidas, ¿no? Que en este caso es muy seguido. Que pase, ¿no? Hasta inclusive nosotros cuando vamos muchas veces hacer una gestión administrativa de sacar un documento, ¿no? Lamentablemente a veces ni siquiera el buenos días nos dan, ¿no? Pero eso a veces pasa no precisamente por la persona, ¿no? Sino que el clima, el entorno laboral que se desarrolla dentro de estas instituciones es donde mayormente falla, donde mayormente detona. Obviamente también dentro de los organigramas, porque llegan a ser organigramas muy estructurados, lo cual formaliza mucho algunas gestiones que son innecesarias, ¿no? Pero yo les abordo estos puntos para que ustedes se den cuenta que cuán importante es un clima laboral. Los que están quizá en una empresa privada están sintiéndose igual identificados, ¿no? En muchas empresas privadas también no se aborda estos temas, ¿no? ¿Por qué el éxito de McDonald's? ¿Por qué el éxito de Starbucks? ¿Por qué el éxito de Burger King? No es por la mejor hamburguesa o el mejor café que han vendido, en absoluto, sino es porque saben, obviamente, va un mix de una empresa para que tenga éxito, pero ¿qué aborda un factor relevante? El recurso humano, ¿no? Que detona estos factores, ¿no? De mejorar el clima laboral, de ciertos procesos administrativos que van a ser más estratégicos al momento de mantener una empresa, ¿no? Y que por ende sea eficiente, sea lucrativa. Y viceversa cuando pasa con gestiones de gobierno de Estado, ¿no? Nosotros como bolivianos, por ejemplo, en la mayoría, ¿no? De muchos, nuestra identidad, nuestra cultura de decir somos Bolivia, no nos sentimos identificados, ¿no? Es una cultura organizacional que quizás se debería fomentar, ¿no? En las instituciones, porque al fin y al cabo son servidores públicos que la finalidad es de mejorar los servicios del Estado, ¿no? Entonces, por eso les digo. Ya, vamos a avanzar estos puntos que van complementando, ¿no? Ya no es mucho, pero continuamos. ¿Quién puede leer, por favor? Diego, ¿puede leer? Diego Sandoval. ¿Aló? ¿Está Diego? Aló, buenas tardes, dice. Lea, por favor. Ya. La administración pública es el intermediario que se aproxima al gobierno, a los gobernados. El mundo asocia a los intereses particulares a los intereses generales. Es el punto de contacto y unión entre las autoridades públicas y la libertad individual. Ya. Bueno, ya hemos visto dos conceptos de lo que viene a ser la administración pública, ¿no? En este caso acá, intermediario que aproxima el gobierno a los gobernados, donde asocia los intereses particulares al interés general. Continuamos.
¿Cuál es la ley general de la administración pública? Continúe, por favor. Ley Lea. General de la Administración Pública. La administración pública estará constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado. Ya. Por su función. La administración pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma inmediata. Inmediata, así es, ¿no? Pone en contacto directo con la ciudadanía. Esa es la función de la administración pública. Continúe, por favor. ¿Aló? ¿Yo mismo? Sí, sí, continúe. Masha Dinoak afirmaba, la administración pública tiene relación con los problemas del gobierno. Es que está interesada en conseguir los fines y los objetivos del Estado. La administración pública es el estado de acción, el Estado como constructor. Así es, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la administración? Importante. Continúe, por favor. Los elementos de la administración. Número 1, objetivo. Es decir, que la administración siempre está enfocada a lograr fines o resultados. 2, eficacia. Consiste en lograr objetivos satisfaciendo los requerimientos del producto o servicio en términos de cantidad y tiempo. 3, eficiencia. Es hacer las cosas bien, lograr los objetivos garantizados, los recursos disponibles al mínimo costo y con la máxima cantidad. Ya. A ver, esto es esta cuestión de eficacia, eficiencia y objetivos aplica tanto para la administración pública como para la administración privada, ¿ya? Una empresa, toda institución, tanto privada como pública, se va a medir en base a números, ¿ya? Porque si no hay números que sumen, ¿no? Prácticamente deja de ser eficiente y eficaz, como por ejemplo lo ha mostrado en esta situación, como tenemos muchos, lamentablemente muchos elefantes blancos construidos, ¿no? Que esta procesadora de papas, que no hace mucho ha salido en noticias, que son contratos fantasmas, ¿no? Entonces acá netamente estamos viendo una administración netamente ineficiente, ¿no? Es más un gasto que una productividad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a buscar la administración tanto en la parte pública como privada? Que sea eficiente, eficaz y que busque un objetivo basado en números, productividad, ¿sí? Con resultados, ya sean resultados tanto cualitativos como cuantitativos. Las UNGs también, ¿no? Se basan netamente en números, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca dentro de la administración. La administración pública se lleva a cabo mediante actividades, ¿no? Mantener un orden público, satisfacer las necesidades de la población, conducir el desarrollo económico, social, partiendo siempre de la base jurídica, ¿no? Que aplica el poder judicial, poder legislativo y el poder ejecutivo para poder manejar y se pueda desarrollar el orden público y las necesidades de la población, que bueno, lamentablemente estamos viendo ejemplos claros, ¿no? A simple vista, que las necesidades, por ejemplo, en cuestión de consumo, de la necesidad de cargar gasolina, cargar diésel, tengamos N de filas, se esté incitando al desorden público, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo consecuencias, ¿no? Cuando una administración no es eficiente, no es eficaz y no se logran los objetivos. ¿Sí?
¿Se está entendiendo hasta acá este punto? ¿Jóvenes? ¿Aló? Sí, dicen, está entendido hasta acá. Perfecto. Ok. ¿Cuáles son las características de la administración pública? ¿Quién puede leer, por favor? Una mujer ahora. Lady García, ¿está? Lady, ¿puede leer? No está Lady. Melissa Chávez, ¿está? Sí, Licen, buenas tardes. Lea, por favor. Buenas tardes. Lea, por favor. Administración pública constituye un sistema dentro de otro sistema. Por ser del Estado, sus dirigentes suelen cambiar según la preferencia política. Es una rama de la ciencia de la administración. Es financiado por impuestos que han cancelado los ciudadanos. En materia legal, se rige bajo los parámetros de la ley ha designado para las empresas. Los productos y servicios que se ofrecen son de acuerdo a las necesidades del pueblo. Así es. Esas son las características. ¿Cuáles son sus fines? Su finalidad es la vigilancia, el control de la sociedad mediante un conjunto de técnicas, tácticas de poder y de un funcionario que represente e imponga poder, ¿no? Que se escoge de manera, en caso, en nuestra situación, de manera democrática. ¿Qué objetivo tiene? Poder tiene por objetivo la actividad del órgano ejecutivo cuando se trata de la realización o prestación de los servicios públicos en beneficio de la comunidad. En efecto, ¿por qué? Porque ahí analizamos presupuestos, determinamos si son factibles o no son factibles ciertos proyectos para poder aprobarlos en el aspecto presupuestario, ¿no? Eh, ¿Cuánto gasto público hasta el día de hoy tenemos? ¿No? Hay más gasto público que, que austeridad, por así decirlo, ¿no? Entonces, son muchos factores ahora que se tienen que analizar, ¿no? Y ver si realmente ahora con las propuestas que vengan en esta sesión electoral que se va a venir, analicen, ¿no? Analicen cuál es la propuesta por ejemplo, en el caso de la gestión administrativa de Milei, ¿no? En Argentina, Milei ha reducido los, los, los presupuestos administrativos, los gastos públicos, ¿no? En un 80, un 60%. Entonces, tenemos que analizar eso, ¿no? Porque nuestros gastos públicos realmente, donde dan, por ejemplo, en el caso de que se sacó, ¿no? En noticias, por ejemplo, si ustedes vieron, YPFB, un desayuno por día, 25 bolivianos, ¿no? Estamos hablando de 25 bolivianos por día por persona. Entonces, es necesario, implica una necesidad para poder dar a un trabajador este tipo de beneficios, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar gastos públicos, los ministros. Es necesario que se solvente pasajes, viáticos y en fin, cuando reciben un sueldo de 21.000 bolivianos, ¿sí? Entonces, son cuestiones que como ciudadanos nos tenemos que gestionar y preguntar si algún candidato tiene alguna propuesta referente a los gastos administrativos públicos. Es determinante, ¿no? En caso de Milei es aplaudible porque sí, él redujo esta situación en cuestión de gastos públicos, ¿sí? ¿Qué aborda la diferencia entre administración pública y privada? ¿No? Aquí tenemos un cuadro, ¿no?
que yo les he dicho, tenemos similitudes, pero a la vez también tenemos diferencias. Dentro de la administración pública está más sujeta y perteneciente al gobierno, con el poder político, lo que hace efectivo a través de empresas estatales que sirven al ciudadano como servicios. En este caso tenemos escuelas públicas, hospitales públicos, ¿no? Tenemos la ABC, la ANH, ¿no? Que son empresas estatales. A diferencia de la administración privada que pertenece a económicos o sociedades con la finalidad de obtener ganancias económicas. Y las públicas son empresas, sean nacionales o municipales, que trabajan con capital ligado a la ley. A diferencia de la privada, que realiza actividades económicas, las cuales operan con capital perteneciente de inversiones extranjeras o nacionales. ¿Sí? Bueno, a ver, voy a dar un break de 8 minutitos, no nos falta mucho, son 5 diapositivas, 7 diapositivas. Pueden ir a descansar, tomar un vaso de agua, al baño y volvemos, ¿ya? Continuamos, chicos, ¿ya? Ok. ¿Cuáles son las semejanzas entre la administración pública y la administración privada? Manejan los principios del proceso administrativo. ¿Cuáles serán? Planeación, organización, dirección y control, ¿ya? Manejan recursos humanos, materiales y económicos. Y en este caso, ojo, ¿no? Igual hay una diferenciación que no se implementa la cultura organizacional o la cultura corporativa en este caso. Las dos buscan eficacia, eficiencia y economía, ¿no? Ambas administraciones, tanto pública y privada, van a buscar eficacia, eficiencia y economía o objetivos, ¿no? Que sean tangibles, palpables, crean fuentes de empleo y cumplen objetivos institucionales, ¿ya? Esa es la cuestión de similitudes entre la administración pública y la administración privada. ¿Puede leer Sebastián Pedraza? ¿Está? Sí, sí, Vamos, lea, por favor. ya. Son disciplinas diferentes e independientes. El derecho administrativo es una ciencia netamente jurídica, perteneciente al derecho público. La ciencia de la administración es un estudio destinado a promover la eficiencia de los servicios del Estado y por ende una mejor organización de la AEP y un régimen de protección y desarrollo de sus recursos humanos. La ciencia de la administración es al derecho administrativo lo que es el llamado derecho político al derecho constitucional. Trata, pues, la ciencia de la administración para lograr el perfeccionamiento de la administración pública a través de sus principios, métodos y sistema. El derecho administrativo estudia su organización y funcionamiento en cuanto a las leyes que regulan las instituciones públicas. Así es. Así es, forma parte de la administración pública, es una rama de la administración pública donde va a establecer ciertos lineamientos, ¿ya? ¿Qué es la burocracia administrativa? Continúe, por favor. Ya, obrigado. La palabra burocracia, en su sentido popular, significa inercia, falta de espíritu de empresa, papeleo, mediocridad e ineficiencia. Para muchos es símbolo de la ineficacia de la administración pública. Aún hoy día el término recuerda a papeleo,
acaparamiento de tiempo en el trámite, es decir, un lugar donde los papeles se multiplican, impidiendo las soluciones rápidas, por lo cual es burocracia administrativa, ¿sí? Ahí vemos, dentro de unas características, son irresponsables ante sus superiores y ante el público, que sí, obviamente, y como consecuencia trae un bajo nivel moral. Esto va asociado netamente, chicos, con lo que les había explicado, les he mostrado, que implica la cultura organizacional o la cultura corporativa, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es un clima laboral que se fomenta netamente la burocracia, ¿no? Netamente es burocrático. Este trabajo de investigación lo voy a explicar al último, pero bueno, mejor ahorita, ya, porque no falta casi nada. Ya van a dividirse en grupos de 3 personas, ¿ya? Y van a escoger cualquier institución que ustedes quieran, ¿ya? Cualquier institución que ustedes quieran. En este caso, bueno, no, en este caso, perdón, cuáles son los pasos a seguir para poder tramitar ese papel, qué tipo de trámite se necesita, el tiempo en que tarda la realización de dicho trámite, entrevistar a un funcionario público, ¿no? Cómo realiza sus funciones, si presenta problemas, cómo se manejan los recursos humanos. Esas preguntas son elementales, nada más, ¿no? Pueden preguntar dentro de un funcionario público operativo, rango medio, lo que ustedes tengan a su disposición, ¿no? Porque mayormente se vuelven más ariscos en ese sentido. Y entrevistar a una persona que esté haciendo un trámite, ¿ya? Esto lo van a hacer entre 3 personas. Es un trabajo práctico que una persona lo va a subir en plataforma y pueden hacer de qué, ¿no? Yo les doy algunas ideas, ya si ustedes quieren otra entidad pública, mejor para mí, belleza, si no, una de estas, ¿ya? Y coordina. Puede ser el pasaporte, la licencia de conducir, la afiliación a la Caja Nacional de Salud, la apertura de una empresa en un régimen simplificado, la declaración de herederos o impuestos. ¿Sí? Cualquiera de esas es bienvenido. ¿Preguntas, dudas que tengan de este trabajo? ¿Jóvenes? ¿Aló? ¿Nada? Bueno. Buenas tardes. ¿Va a ¿Sí? designar con quién vamos a trabajar o escogemos? No, no. Ustedes, entre ustedes escogen. ¿Ya? Ustedes. Máximo 3 personas. Ok, ¿otra pregunta o duda que tengan? Una pregunta, dijo cómo sacar la declaración de heredero. Sí, pueden hacer esa gestión, ¿no? Indagar, averiguar cómo se realiza el trámite. Ya, aquí está el trabajo de investigación, igual va a estar en plataforma, de eso no se preocupe. ¿Sí? Bueno, continuamos. La administración del personal público. ¿Quién puede leer? Dicen, ¿puedo? Sí, por favor. Ya. Muñoz Amato define a la dirección de personal como jefe de la administración de organización y administración de los funcionarios para que sus actuaciones conduzcan con la mayor eficacia posible al cumplimiento de las finalidades del gobierno. Así es, ¿no? Selección, educación y armonización de los funcionarios, ¿no? En este caso es la idea, ¿no? Que se gestione dentro del personal administrativo público. Continuamos. ¿Puede continuar, por favor?
En la dirección de personal encontramos las siguientes características. Un aspecto normativo, código sobre las formas de organizar y tratar los individuos del trabajo. Un aspecto orgánico, núcleo de la administración pública, podríamos añadir, o de la empresa, que consiste en la selección, educación y armonización. Un aspecto funcional, arte de seleccionar a nuevas personas y utilizar a las ya empleadas. Dirección de personal, ambos términos se suelen utilizar indistintamente, así entendemos que una caracterización técnica de ambos. A continuación, un aspecto orgánico, núcleo de la administración pública, podríamos añadir, o de la empresa, que consiste en la selección, educación y armonización de los funcionarios. ¿Cuáles son los objetivos de la administración pública? Ahí voy a dar una explicación. Funcionalmente, ya la diferencia dentro de la administración privada, que es la selección, la contratación y la inducción del personal, ¿no? En este caso cambiaría, ¿no? Porque entra la selección, la educación y armonización del mismo, ¿no? Entonces podemos decir que nosotros cuando seleccionamos a nuestro personal público, la función principal es el educar, ¿no? ¿El educar en qué sentido? En el educar en términos de valores, ¿no? Dentro de las normativas de la gestión administrativa pública, abordaría el educar dentro de la normativa de valores que vayan acorde a la institución que se promueve en el Estado, ¿no? No quiere decir el ente político, ojo, no confunda, sino a la finalidad del Estado. Si yo voy a estar en una institución, por ejemplo, hipotéticamente, en el Ministerio de Educación, yo tengo que fomentar, ¿no? Educar y generar una urbanización dentro de mi personal, dentro de mi ente público, donde se genere una funcionalidad de poder trabajar en fines que sean para el bienestar de la sociedad, ¿sí? No se mezcla, ojo, selección, educación y armonización, no se mezcla con el aspecto que tenga que ver con una política o un adoctrinamiento, que muchas veces lamentablemente se da en cualquier gestión de partido que entre, ¿no? O sea, no, acá nosotros tenemos que ser en cuestión de la armonización, de objetividad, dependiendo la función el, o la institución de qué servicios va a promover. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ningún tipo de campaña política, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, un claro ejemplo de selección, educación y armonización que hubo dentro de una administración de personal, ¿no? Que para que quede más claro, a ver, que fue la situación de haber donado, ¿no? Un equipo para los bomberos, ¿no? Que salió en noticias anteriormente. Eso no existe ningún tipo de armonización que se implemente en una administración de personal. Eso es un deber de la institución del poder político que entre para generar beneficios al Estado, la armonización, ¿sí? Las herramientas necesarias para el personal público que puedan ejercer de manera eficiente. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Cuáles son los objetivos de la administración pública? Garantizar la estabilidad en el servicio público, los empleados meritorios y que desempeñen sus cargos con eficiencia, dedicación y honestidad. Procurar perfeccionamiento de los empleados públicos en general y de los funcionarios de carrera en particular. Garantizar a los servicios públicos el ejercicio de los derechos que los reconocen las leyes
y los estatutos respectivos de los organismos. ¿Sí? Continuamos. ¿Quién quiere leer? Falta poco, chicos, ¿ya? No desesperen. ¿Ya? 10, 15 minutitos más que me presten atención y cerramos con esto. Nicole, ¿puede leer? Nicole Barrios. Sí, Listen. Buenas tardes. Funciones de la Administración de Personal Público. Tiene que ayudar en la alta dirección, valorando el estado moral del trabajo en la organización y tratando de prever los efectos de cualquier hecho puede alterar, estudiando la estructura de la empresa y los esquemas más eficaces, analizando la personalidad de los individuos que han de ocupar cargos de responsabilidad. Debe ayudar a los mandos intermedios, cómo han de tratar a los individuos difíciles, cómo han de convertirse en mejores jefes. Continuamos. Función. Es un derecho ¿Qué es? conferido o un deber impuesto por ley a una o varias personas para contribuir a la ejecución de una ley. Funcionarios. Son las personas a quienes se ha conferido o impuesto una función. Funcionarios públicos. Aquellos servidores cuyos deberes y atribuciones están fijados por las leyes o los reglamentos, de modo que cuando actúan representan formalmente a la administración pública en la aplicación de esas leyes o esos reglamentos con una mayor o menor cantidad, según el plano en que se encuentre en la jerarquía administrativa. Ya. A ver, cerrando un poquito acá en este punto, jóvenes, ¿no? Ahí vemos netamente una teoría que aborda las teorías que les he mencionado anteriormente, ¿no? La teoría que aborda, por ejemplo, ¿no? La teoría de la administración científica, el implementar un manual de funciones. Muchas veces hay cargos jerárquicos que son innecesarios, por así decirlo, dentro de la estructura de un organigrama en una institución estatal, que por ende no tiene funcionalidad dentro de la administración del personal público, pero sin embargo está ahí sin necesidad alguna de algún beneficio. Entonces, ahí nuestro personal, nuestros gerentes, nuestros jefes superiores tienen la función, ¿sí?, de ver cómo se va a desarrollar la función administrativa de manera eficiente. ¿Dónde qué? Donde implique una comunicación, la función de actividades y necesidades que sean eficientes, ¿no? Que lamentablemente nosotros cuando entramos a una institución requiriendo un servicio, puede tardar, puede ser deficiente o simplemente no contamos con la satisfacción necesaria de que puedan cumplir las expectativas, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ahí lo podemos asociar con nuestras 3 teorías que hemos visto en la administración y por ende repercute dentro de nuestra cultura corporativa. A la vez también una funcionalidad dentro de la administración, del organigrama, de la estructura, que si ustedes saben, por ende hay puestos y montón de cargos que llegan a ser lineales, ¿no? Que van delegando y al final nunca se llega con la persona o la persona no cumple la función o no sabe cuál es la función que tiene que hacer. Entonces, ese es el problema cuando se maneja una administración de personal, ¿sí? Y mayormente en la parte pública, esas son las fallas. Y obviamente ahí hemos visto los funcionarios públicos, ¿no? ¿Qué es un funcionario público? ¿Qué hace? ¿No?
¿Qué es un empleado público a diferencia de un funcionario público? ¿Quién puede leer, por favor? Oliver Cruz Fernández, ¿está? Sí, Lisa. Lea, por favor, Oliver. Ya. ¿Qué es un empleado público? Aquella persona que sirve al Estado sin participación en su actividad privativa o que participando de esta depende de sus actos de una sesión superior. Funcionario y empleado público. No son dos categorías opuestas, pero sí distintas. El funcionario público ostenta y tiene mayor jerarquía, la que le es dado por grado de responsabilidad y de autoridad con que su función está invertida por mandato de la ley. Ya. Continuamos. Continúe. La obligación o responsabilidad que tiene el funcionario es sustancialmente, no exclusivamente, de decisión con aquella pueden comprometer al propio Estado. La del empleado es básicamente de ejecución. En síntesis, podemos considerar como empleados públicos a aquellas personas a quienes ni las leyes ni los reglamentos confieren deberes y responsabilidades. Estos les son otorgados por disposiciones administrativas, como por ejemplo por los manuales de clasificación de puestos. Prohibiciones. Prohibiciones. Solicitar apoyo político para ingresar a ascender en el servicio público. Usar indebidamente la autoridad que le confiere al cargo. Abandonar el trabajo durante 3 días laborales consecutivos. Conflictos de intereses de los empleados y funcionarios del Estado. Violaciones a los derechos y prohibiciones impuestas al servidor público, aún de carácter moral y ético, darían lugar a las sanciones previstas en el régimen disciplinario, el cual debe establecer una escala de sanciones, desde amonestaciones verbales hasta la destitución, y señalar de modo expreso la comisión de la falta que daría lugar a la imposición de tales sanciones. Así es. A ver, un poquito para reforzar. Todo lo que estamos viendo entra dentro de la gestión administrativa, que va arraigada con las teorías de la administración. Administración científica, administración clásica y administración de los recursos humanos o teoría de las relaciones humanas. ¿Ya? Hemos visto qué son los funcionarios públicos, qué es un empleado público, en qué nos diferenciamos en base a los organigramas y los manuales de clasificación de puestos y las prohibiciones. ¿Sí? Preguntas, dudas que tengan hasta acá, jóvenes, de todo el material, de todo el tema que hemos visto hasta ahorita. ¿Aló? Hablen, chicos, hablen. Bueno. ¿Qué les ha parecido el tema? ¿Qué les ha parecido el material? ¿Aló?
Muy interesante y buena la disertación, ingeniera. Muchas gracias, bien explicado. Gracias. Bueno, yo algunos videos voy a subir, voy a complementar en la plataforma para que ustedes puedan cerrar y reforzar todo lo que hemos avanzado hoy en clase. Y bueno, espero que les pueda servir. Igual voy a pasar las actividades a coordinación para que las pasen al grupo. Estimo hasta el 23 de marzo que ya se cierre las actividades. Perdón, hasta el 30 de marzo voy a dar para el plazo para que se puedan cerrar las actividades y ustedes puedan hacer sus trabajos como corresponde. ¿Ya? En eso quedaríamos, jóvenes. Gracias por su atención y espero que, bueno, ¿Va a tomar la voten en lista? base a todo lo que, sí, se va a tomar lista. En base a todo lo que han visto, se tome conciencia ahora que vienen elecciones, vean propuestas, ¿no? Vean propuestas donde se implemente una administración mucho más eficiente, ¿no? En la parte pública, que es necesaria. Gracias, hasta luego. A usted, Inge, hasta Ingeniera, luego. muchas gracias. Agradecerle por haber aceptado la invitación que Funde le ha hecho para que pueda compartir sus conocimientos estos 2 días con los participantes. Siempre es un honor estar en sus sesiones, ingeniera.